Ya, ahí está. Ahí pueden verlo, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a ver el día de hoy este tema lógica y teoría de la argumentación, ¿ya? Miren, normalmente nosotros cuando estudiamos los argumentos o razonamientos estudiamos lógica, pero vamos a ver que hay otra, digamos, disciplina, podríamos decir, u otra corriente que analiza los razonamientos o argumentos desde otra perspectiva, ¿ya? El día de hoy vamos a ver ambos, tanto lógica como teoría de la argumentación, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ya. En primer lugar, vamos a ver qué cosa es la lógica. Fíjate, la lógica mucho tiempo fue considerada una disciplina filosófica y es todavía considerada desde cierto punto de vista como una disciplina filosófica porque fue cultivada por filósofos importantes y fue creada por Aristóteles. Ya Aristóteles se le considera el padre de la lógica, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad también se le considera una ciencia por sí misma, porque la lógica es usada en el ámbito científico, ¿sí? Los científicos en distintas áreas usan la lógica como una herramienta para corroborar, digamos, que sus argumentos están bien desarrollados, ¿no? Bien sustentados. Y además la lógica tiene aplicaciones también en el ámbito de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la lógica ha adquirido cada vez más una importancia relevante en el ámbito de la ciencia, ¿ya? Aunque todavía se le usa también en el ámbito de la filosofía. Ahora, fíjate que dice la lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal. ¿Por qué un carácter formal? Porque lo que estudia es la forma, la estructura de los razonamientos. Es decir, no se preocupa por el contenido, es decir, por el significado de una proposición, porque los razonamientos, como vamos a ver, están conformados por proposiciones, por enunciados, sino que estudia los argumentos desde el punto de vista formal, es decir, le interesa la estructura del razonamiento, no el contenido, no el significado de cada proposición. Porque recuerda, la lógica no estudia cada proposición o cada enunciado por separado, sino que estudia el razonamiento o el argumento como un todo, ¿ya? Como un conjunto, ¿sí? Por eso dice, estudia la estructura, formas de razonamiento con el objeto de establecer argumentos válidos. Ahora te vas a dar cuenta a qué nos referimos con esto de los argumentos válidos, ¿ya? Fíjate, acá te han puesto la imagen de tres personajes que son importantes para la historia de la lógica. Primero Aristóteles, que ya te dije, es el padre de la lógica, ¿sí? Porque es el primero en realizar un estudio sistemático de la lógica, de los razonamientos. Luego Frege, ya de manera más actual, también va a ser importante porque va a realizar una matematización de la lógica. Y Russell también, que es un filósofo y matemático y lógico, que usó la lógica para determinar la validez de los argumentos, él ya en el siglo XX, más reciente, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué cosa es un razonamiento o argumento, ¿no? Porque si no entendemos qué es un razonamiento o argumento, cómo está hecho, cómo está compuesto, quizás no se entiende muy bien a qué se refiere esto de los argumentos válidos, la estructura y todo esto. Entonces, mira, razonamiento o argumento son sinónimos, ¿ya? Entonces, te pueden decir razonamiento o argumento, ambos son lo mismo. ¿Qué cosa es una estructura conformada por proposiciones? Lo que te decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es una proposición? Fíjate abajo en el ejemplo. Cada una de esas oraciones es una proposición. Una proposición es un enunciado, una oración, ¿ya? Una proposición es un enunciado, una oración. Así como en el ejemplo dice, todos los artistas son talentosos, ¿no? Todos los pintores son artistas. Cada una de ellas es una proposición o enunciado. También podría decir, todos los árboles son plantas, por ejemplo. También es una proposición, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no?
todos los científicos son inteligentes. Cualquier proposición, o cualquier, perdón, oración de ese tipo es una proposición, ¿ya? Un enunciado. Ahora, ¿el argumento qué cosa es? Es todo. O sea, no es cada uno de esos enunciados o proposiciones, sino el todo, el conjunto es un razonamiento o argumento. Ahora, ¿por qué te enfatizo en esto? Porque tú podrás decir, bueno, pero es obvio, ¿no? Todo eso es un argumento. Porque precisamente la lógica estudia el todo, no estudia cada una de las partes. Es decir, la lógica no se detiene en entender el significado de cada proposición. O sea, la lógica no estudia, a ver, voy a ver primero, todos los artistas son talentosos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdadero o es falso? No. A la lógica no le interesa la verdad o la falsedad de las proposiciones. Es más, yo podría tener una proposición que sea falsa, ¿sí? Y siempre y cuando la relación entre todas las proposiciones sea correcta, ese argumento puede ser válido. Porque fíjate, una cosa es la validez y otra cosa es la verdad. Son cosas diferentes, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo presente. No es lo mismo la verdad que la validez. ¿Qué estudia la lógica? La validez. La lógica le interesa determinar si la conclusión se deriva de las premisas, ¿ya? Le interesa la estructura, no le interesa cada una de las proposiciones, ver si es verdadera o falsa, no. Lo que le interesa es la estructura de todo el argumento. ¿Y qué significa la estructura? Que se preocupa por la estructura. Fíjate, vamos a explicar este ejemplo. Ya dice, primera premisa, todos los artistas son talentosos. Segunda premisa, todos los pintores son artistas. Conclusión, todos los pintores son talentosos. A ver, pregunta, la conclusión, todos los pintores son talentosos, ¿se deriva de esas dos premisas? O sea, si yo relaciono esas dos premisas, efectivamente mi conclusión tiene que ser que todos los pintores son talentosos, ¿sí o no? ¿Es lógico concluir eso? Si todos los artistas son talentosos. Mira, incluso por teoría de conjunto lo puedes sacar, ¿no? Todos los artistas son talentosos. Y todos los pintores forman parte de ese grupo de los artistas. Por lo tanto, evidentemente, todos los pintores son talentosos. Es válido, ¿no? Ese argumento es válido porque la conclusión sí se deriva de las premisas, ¿sí? Si yo tengo esas dos premisas, entonces la conclusión tiene que ser esa, no hay de otra, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de un argumento, fíjate, que no es, si tú analizas cada una de sus premisas y su conclusión, no son premisas verdaderas ni la conclusión es verdadera y sin embargo el razonamiento es válido. Fíjate, todos los árboles son verdes, ¿ya? Todos los árboles son verdes. ¿Eso es verdadero? No, no es verdadero, ¿no? Todos los árboles son verdes. Todo lo verde o todo lo que es verde es una planta. Conclusión, todos los árboles son plantas. Mira, la conclusión es verdadera. Si tú la analizas aisladamente. Las premisas, no necesariamente, pero el argumento sí, porque de las premisas se deriva la conclusión, ¿sí? Entonces, las premisas, si tú las analizas individualmente, ¿sí? Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. La conclusión también, individualmente, puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero ¿la lógica estudia eso? No. La lógica no estudia la verdad o la falsedad. La lógica estudia la validez. Y la validez significa simplemente que la conclusión se deriva de las premisas, nada más. Solamente le interesa eso, la estructura. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo de un argumento que es válido, ¿ya? Y el clásico ejemplo que pone Aristóteles, que es un silogismo, ¿ya? Todos los hombres son mortales, primera premisa, ¿ya? La primera premisa siempre va, pues, primer lugar, arriba, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal.
Si tú analizas cada una de las proposiciones, vas a decir sí es verdadero, sí se cumple que es verdadero, ¿no? Ahora, ¿a la lógica le interesa determinar eso? No. A la lógica le interesa la relación entre todos. Sócrates es mortal, es una conclusión que se deriva de las premisas, sí. Allá, entonces ese argumento es válido. Ojo, no decimos la conclusión es válida, no. ¿Por qué? Porque si tú dices la conclusión es válida, te estás refiriendo a una proposición y las proposiciones no son válidas o inválidas. Lo que son válidos o inválidos son los argumentos en conjunto, ¿sí? Si tú te refieres a las premisas o las conclusiones, tú tienes que decir son verdaderas o son falsas, ¿no? ¿Sí? Tú te puedes dar cuenta de si las premisas son verdaderas o son falsas, si la conclusión es verdadera o es falsa. Pero repito, a la lógica no le interesa estudiar cada una por separado, le interesa el conjunto, la estructura, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? Hay que tener presente eso. Fíjate, vamos a ver ahora precisamente esa diferencia entre verdad y validez con más detalle, ¿ya? Mira, la verdad es una noción semántica. La validez es una noción sintáctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad está relacionada con el significado, la semántica que estudia. Tú sabes que el lenguaje tiene varias áreas de estudio, ¿no? Una es la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. En este caso, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de proposiciones, oraciones, enunciados. ¿Sí? La verdad es una noción semántica porque se refiere a una propiedad que presenta las proposiciones o enunciados. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú, ¿sí? Fíjate, ¿ah? ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. ¿Y cómo sabes que es verdadero? Ah, porque he entendido el significado de esa oración. ¿Sí? He analizado el significado de esa oración y yo sé que eso es cierto, que es verdad. ¿Te das cuenta? Me estoy fijando en el significado. ¿Qué dice esta oración? ¿Ya? Entonces, como me fijo en el significado de la oración, yo puedo determinar si es verdadero o es falso. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Lima es la capital de Venezuela. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo sabes? Ah, porque has entendido el contenido, te has fijado en el significado de la oración y tú sabes que eso no es cierto. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Entonces, en pocas palabras, cualquier proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Cómo te das cuenta? Viendo el significado, lo que dice la oración. ¿Sí? Entendiendo el contenido de la oración, ¿sí? Por eso te decía, vamos a retroceder para que veas. Cada una de las proposiciones es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, repito, profesora, no entiendo. Entonces, ¿un argumento puede tener proposiciones verdaderas y falsas también? Sí. Un argumento puede estar compuesto por proposiciones todas verdaderas, ¿no? Es decir, sus dos premisas pueden ser verdaderas, su conclusión puede ser verdadera, o también algunas premisas pueden ser verdaderas, ¿no? O una premisa puede ser verdadera, otra puede ser falsa, o las dos premisas pueden ser verdaderas y la conclusión puede ser falsa también, ¿no? Puede ser, ¿ya? O todo puede ser falso. Entonces, el argumento, razonamiento puede seguir siendo válido a pesar de que esté compuesto por proposiciones falsas. Porque, repito, la lógica no estudia el significado de cada una por separado, de cada proposición por separado. A la lógica le interesa la estructura, el conjunto. Si las premisas, si las premisas nos llevan a la conclusión, si de las premisas se deriva la conclusión, entonces ese argumento es válido, aunque sus componentes sean falsos. ¿Se entiende? Entonces, por eso estamos analizando este tema, ¿no? La verdad tiene que ver con el significado, con el contenido. ¿Qué me está diciendo este enunciado, esta oración? ¿Lo que me dice esta oración es verdadero o es falso?
¿no? Las proposiciones son verdaderas o son falsas. Pero la validez no tiene que ver con la verdad o la falsedad, ¿sí? Tiene que ver con la estructura. Por eso la validez es una noción sintáctica. Recuerda que estudia la sintaxis dentro de la gramática, ¿no? Porque la sintaxis se encuentra dentro de la gramática. La sintaxis estudia la estructura de las oraciones, ¿no? La estructura, es decir, estudia si una oración está correctamente formada. La forma le interesa. No le interesa el contenido, no le interesa el significado, le interesa la forma. Ya, ahora, en este caso, profesor, ¿estamos analizando la estructura de una oración? No, en este caso nos referimos a sintáctica porque estábamos estudiando la forma, la estructura de un razonamiento. No de una oración, sino de un razonamiento. ¿Ya? Entonces, igual es válido usar este término sintáctico porque no es una propiedad de los enunciados, es decir, de las oraciones lo que estamos estudiando, sino de las estructuras que son los razonamientos. Porque el razonamiento es una estructura lógica. Es una estructura compuesta por premisas y conclusión, ¿no? Es como un esquema, si te das cuenta. Dos premisas y una conclusión. ¿Ya? Ahora, ojo, no todos los razonamientos tienen dos premisas. Pueden tener tres, pueden tener cuatro, dependiendo de qué tipo de razonamiento sea, ¿ya? Pero estamos poniendo este ejemplo de dos premisas y una conclusión para hacerlo más simple y para que se entienda, ¿ya? Entonces, fíjate en el ejemplo de validez. Este es un razonamiento, ¿ya? El primero que aparece ahí es la primera premisa, P entonces Q. Segunda, no Q, segunda premisa. Y la conclusión, la que está debajo de la línea, ¿no? No P. Mira, P entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. Ese es un argumento, eso es un razonamiento, ¿ya? Ahora, si te percatas, yo no sé qué significa P, porque P tiene que significar algo. Yo no sé qué significa Q, porque Q se supone que representa algo, ¿no? Una oración, ¿sí? Yo no sé qué significa ninguna de las dos. No conozco su contenido. Y a pesar de que no conozco su contenido, es decir, no conozco su significado, si yo conozco las reglas de la lógica, yo sé que ese argumento que está ahí es válido. Ojo, yo puedo saber que ese argumento es válido sin necesidad de conocer el significado de cada una de sus premisas, de cada uno de sus componentes. ¿Te das cuenta? Por eso es que la lógica no requiere del significado, no estudia el significado, no analiza el significado, lo que analiza es la estructura, ¿sí? Lo que estudia es la estructura del razonamiento, ¿ya? Entonces, repito, un razonamiento o argumento es válido siempre que la conclusión se derive de las premisas, ¿ya? Si la conclusión se deriva de las premisas, el argumento es válido. El argumento es válido, ¿ya? Por si acaso, repito, la conclusión, tú no puedes decir la conclusión es válida, no. La conclusión sola no puede ser válida porque la conclusión es una proposición y las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, no válidas. Lo que es válido o inválido es el argumento, es decir, el todo, el conjunto, ¿ya? Bien, a ver, he regresado a la diapositiva donde dice verdad y validez. A ver, chicos, ahí pueden ver la diapositiva de verdad y validez. Pues está demorando en pasar. Recién se ve. Ya, ya, no se preocupen. Entonces, a ver, vamos a volver a mencionar esto porque es importante, ¿ya? Voy a volver a explicar esta parte porque es importante y además, bueno, es necesario que ustedes vean los ejemplos para que se entienda bien. Repito, la verdad es una noción semántica. ¿Por qué es una noción semántica? Porque estudia, o porque se refiere, mejor dicho, al significado. El significado, ¿ya?
En el ejemplo, repito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Esa proposición, ¿no?, es verdadera. Ese enunciado es una oración simplemente, ¿no? Ese enunciado es verdadero, ¿cierto? Y te había puesto un ejemplo de una proposición falsa. Lima es la capital de Venezuela. Es falso, ¿sí o no? Es una proposición falsa. ¿Cómo sé yo que es una proposición falsa? Porque estoy fijándome en el significado. ¿Qué dice esa oración? Igual en este caso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es más antigua del Perú. Me estoy fijando en el enunciado. ¿Qué dice ese enunciado? En el contenido, en el significado. Por eso, todas las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Los gatos son mamíferos. Analizo el significado y me doy cuenta que es verdadero. ¿Los gatos son mamíferos? Sí, ¿cierto? ¿No? Los perros son arácnidos. Falso. Los perros no son arácnidos. Falso. ¿Cómo sé yo eso? Porque me fijo en el significado. ¿Qué está diciendo la oración? ¿Es algo que se corresponde con la realidad? No, no se corresponde. Ah, ya es falso. ¿Te das cuenta? Yo me estoy fijando en el significado, lo que me está diciendo la oración. Y ahí puedo determinar si es verdadero o es falso. En cambio, la validez, repito, no es lo mismo que la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy común encontrar en nuestra vida cotidiana personas que dicen, ese argumento es falso. No, los argumentos no son falsos. Ojo, los argumentos no son falsos. Los argumentos son válidos o inválidos, son correctos o incorrectos. Lo que es verdadero o falso es un enunciado, una proposición, si puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, Pepito es un ladrón. Ya, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Sí? ¿Es verdadero o falso? No es válido ni inválido, no, porque lo válido y lo inválido son los argumentos. ¿Ya? Así como es incorrecto decir Pepito es un ladrón, es válido, es incorrecto decir tu argumento es falso. No, los argumentos, repito, no son verdaderos ni son falsos. Los argumentos son válidos o inválidos, correctos o incorrectos. ¿Sí? Lo menciono así porque, y por eso es que estudiamos este tema, porque es muy común que nosotros digamos que un argumento es falso y los argumentos no son falsos. ¿Ya? Ahora, entonces, los argumentos que son válidos e inválidos. ¿Qué es la validez? Repito, es una noción sintáctica. Sintáctica. ¿Qué es la sintaxis? La que estudia la estructura de una oración. Ahora, profesora, pero acá no nos referimos a oraciones, ¿no? En la validez, porque estamos hablando de razonamiento, cierto. Simplemente es un término para hacer alusión a que nos fijamos en la estructura. No estamos analizando la estructura de la oración, sino la estructura de razonamiento. Ejemplo, P entonces Q, no Q, por lo tanto no P, ¿no? Ya dijimos, no sabemos el significado de P, no sabemos el significado de Q. Por ejemplo, P podría significar, si José es estudioso, entonces, la flechita, ¿no? Entonces ingresará a San Marcos, ¿ya? ¿Te das cuenta? Si José es estudioso, entonces ingresará a San Marcos. Esa puede ser la premisa uno. Puede ser. Ahora puede ser otra también, ¿no? Puede ser cualquier otra. Estoy poniendo un ejemplo nada más, pero puede ser cualquier puede tener cualquier significado. Entonces, si te das cuenta, yo no me fijo en el significado puede ser muchos. Puede ser cualquier significado, eso no es relevante. Lo importante es si esa estructura, P entonces Q, no Q, por lo tanto no P, es válida. ¿Esa estructura es válida? Sí. ¿Yo cómo sé que es válida? Ah, porque conozco de lógica. Si tú conoces de lógica, sabes, por las reglas de la lógica, que esa estructura es válida. ¿Necesitas saber qué significa P y Q para saber que es válido? No, no necesitas. ¿Necesitas saber si son verdaderas o falsas para saber si son válidas? No, no lo necesitas. Lo único que necesitas es entender la estructura, ¿no? Y conocer las reglas de la lógica, nada más. ¿Te das cuenta? Entonces no nos fijamos en el contenido. En la lógica no se estudia el contenido, ¿ya? Por eso es una ciencia formal, ¿no? Es una disciplina formal. Bien, vamos a pasar ahora a las falacias, ¿ya?
Mira, el nombre falacia puede generar confusión, ¿no? Porque falacia suena a falso, ¿no? Falaz. En realidad, falacia viene de falaz, ¿no? Que hace alusión a algo que es falso. Pero eso no significa que la falacia no tenga que ver con la lógica, al contrario. En realidad, hablamos de falacia para referirnos a argumentos incorrectos, ¿ya? Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos. En realidad pueden haber argumentos incorrectos de distinto tipo, ¿ya? Pero las falacias, ¿por qué son conocidas? ¿O qué tienen de especial? Las falacias son motivo de estudio de la lógica porque son razonamientos típicos, es decir, son muy comunes, siempre aparecen con las mismas formas o de manera muy parecida. Es decir, son argumentos falsos, o mejor dicho, argumentos incorrectos y argumentos inválidos, pero que son tan comunes, es decir, se repiten tanto que ya son como un modelo, por decirlo así. Es decir, son típicos ejemplos de argumentos incorrectos, ¿sí? Son argumentos incorrectos que siempre ocurren, que son muy comunes, ¿ya? Y además que son engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que te convencen con facilidad, ¿ya? Te convencen con facilidad. Es decir, no te das cuenta fácilmente de que son falaces. No te das cuenta de que es un argumento incorrecto. Tienes que analizarlo para darte cuenta. Ahora, la mayoría de personas no analiza. En su vida cotidiana, la mayoría de personas no analiza los argumentos para darse cuenta si son incorrectos o no. Por eso es que generalmente las falacias engañan, ¿no? Te dejas engañar por la falacia sin darte cuenta. Ahora, hay dos tipos de falacia, las formales y las no formales. Las formales no las vamos a estudiar, ¿ya? No las vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en realidad las falacias son muchísimas. Mira, en este caso nosotros vamos a estudiar las no formales. Si te das cuenta, las no formales son, por ejemplo, la falacia de atingencia y ahí vamos a ver ad báculo. ¿Hay más falacias no formales? Sí. Aparte de las de atingencia, sí. Las de atingencia que están ahí, si te das cuenta, son 4 nada más. Profesora, pero no son tantas. No, las falacias no formales de atingencia son más de 30. Acá estamos poniendo 4 nada más, porque son las más comunes. Pero en realidad las falacias no formales, solo las de atingencia, son más de 30, ¿ya? Y aparte de las de atingencia, no formales hay otras también, que son de ambigüedad. Y aparte de esas, las formales también son un montón. Entonces, si estudiáramos todas las falacias sería imposible, o sea, es demasiado. Por eso solamente estudiamos las no formales de atingencia, ¿ya? En este caso. Ahora, las falacias formales, te decía, no las vamos a ver. Son también comunes, pero no son tan frecuentes ni tan comunes como las de atingencia. Por eso es que nosotros nos concentramos en las falacias no formales de atingencia, porque estas son las más comunes, son las más constantes. Son el tipo de falacias con las que te encuentras todos los días. Estoy casi segura de que todos los días al menos una falacia tú escuchas. Quizás no te das cuenta, pero todos los días estás expuesto a falacias, a estas falacias de atingencia. En los periódicos, en los programas periodísticos, ¿sí? En las entrevistas que ves, cuando conversas con tu familia, cuando sales a comprar algo, cuando hablas con tus amigos, cuando lees los comentarios en las redes sociales, están llenas de falacias. Te ad hominem, ad populum, ad verecundiam, ad vacuum. Está lleno de falacias. La mayoría de personas caen en falacias sin darse cuenta. La mayoría de personas usan falacias sin darse cuenta. Algunos pueden usar las falacias a propósito.
Si hay gente que sabe y usa las falacias a propósito. Por ejemplo, profesora, algunos abogados, ¿no? Los abogados a veces para defender a sus clientes usan falacias. Y ellos saben que son falacias, porque ellos estudian. Los abogados, la gente que estudia derecho, estudia lógica. Lleva varios cursos de lógica. Y conoce muy bien las falacias, los tipos de falacias. No solamente estas, sino muchas más. Entonces, un abogado que no sepa que está usando una falacia, pues es imposible, ¿no? Pero algunos lo usan a propósito. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de las personas no sabe distinguir una falacia. Obviamente el juez o algunos abogados que están ahí se van a dar cuenta, pero la gente común y corriente no se va a dar cuenta. Y a veces es más importante lo que piensen los que están escuchando que el mismo juez, porque también a veces en los juicios, no sé si te habrás dado cuenta, pero pesa mucho la opinión popular. Lo que quiere la mayoría o pide la mayoría a veces pesa en una decisión, incluso judicial, ¿eh? Incluso en las decisiones judiciales pesan mucho los comentarios y las opiniones de la gente. Entonces, por eso los abogados usan falacias sabiendo que están usando falacias. Hay personas que no son abogados que también conocen las falacias. Personas ya con cierto nivel intelectual conocen muy bien. Periodistas, algunos periodistas saben cuando usan falacias, pero lo hacen, bueno, para manipular la opinión. Porque esa es la intención. Cuando tú usas una falacia no formal, ¿sí? Se comete con la intención de persuadir o manipular a los demás. Ahí intención está con S, ¿no? Debe ser con C. Se comete con la intención de persuadir o manipular a los demás. Esa es la intención, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a ver las falacias de atingencia, que son falacias de qué tipo? No formales, ¿ya? Mira, te vas a dar cuenta tú de que efectivamente estas falacias tú las escuchas muy a menudo o las lees en las redes sociales muy a menudo, ¿no? Sí, pues en el ámbito de la política también muchos políticos para manipular a las personas usan falacias, ¿no? Para manipular a la gente usan falacias. Entonces, en realidad hay muchos ámbitos, ¿no? Donde la gente usa falacias, la política, el periodismo, ¿no? En varios ámbitos, en el ámbito del derecho, en varios ámbitos. Te voy a poner un ejemplo antes de comenzar, ¿ya? Para que te des cuenta. Es una falacia que no está acá, pero te vas a dar cuenta de que es una falacia. No sé si recuerdas que hace algunos años hubo un presidente que estuvo en riesgo de ser vacado. Bueno, al final lo vacaron, ¿no? Porque se había descubierto que había acordado un indulto, ¿ya? Y el presidente ya mayor, ¿no? Entonces lo llamaron al Congreso y fue su abogado para defenderlo, ¿no? Bueno, fue también el presidente y fue el abogado. Y el abogado en un momento comenzó a decir, pero ¿cómo pueden acusar a este hombre que parece un abuelito, una persona ya mayor? ¿Cómo podrían pensar que él va a ser capaz de manipular a la gente y de hacer estas cosas? Una persona ya anciana. Ya saca tus conclusiones de quién era, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, no tiene nada que ver, porque la cuestión con la falacia es, a ver, ¿tiene que ver con lo que se está hablando o no? ¿Es válido apelar al sentimiento, a la lástima, ¿no? Porque decir, ah, parece un abuelito, es una persona mayor, anciana, es apelar a la lástima, a la compasión, ¿cierto? Que en un juicio no tiene nada que ver, porque tú puedes ser una persona muy mayor y haber cometido un delito. ¿Eso significa que no se te puede juzgar? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se entiende? No hay relación lógica entre ser mayor y ser inocente. El ser mayor no te hace ser inocente, así como el ser mujer no te hace ser inocente.
O el ser muy inteligente no te hace ser inteligente, o tener muchos grados, títulos, haber estudiado en el extranjero no te hace ser inteligente necesariamente, o ser inocente, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, ese es un ad misericordia. Muy bien, Estela. Perdón, Enrique, es un ad misericordia, ¿no? Es apelar a la lástima, a la pena, a la misericordia de las personas para manipularlas emocionalmente. Fíjate, estas falacias tienen un sentido psicológico, si te das cuenta. Es a través de la psicología que te manipula. Te hacen sentir pena por la persona y de esa manera ya no la juzgas con tanto rigor. Y dices, sí, pues, efectivamente, pero si es mayor, es viejito, no, pues, ¿cómo va a hacer eso, no? O pobrecito, ¿no? Hay que ser más compasivos con él. ¿A qué se refiere con manipular? Pregunta Valeria. A esto, a este ejemplo justo que acabo de poner. Manipular las emociones de la gente. La misericordia manipula las emociones de la gente, porque te hace sentir lástima por alguien y a partir de eso darle la razón o no darle el castigo que deberías darle. Te voy a poner otro ejemplo de misericordia, ¿ya? Para que te des cuenta. Es el caso típico de cuando algún alumno no ha hecho su tarea o le ha ido mal en el examen y le ruega al profesor, profesor, por favor, no me ponga esa nota, porque si hace eso me van a castigar en mi casa, ¿no? O profesor, no pude cumplir con mi tarea porque mi perrito se perdió y estuvimos buscándolo toda la noche y no me dio tiempo de hacer mi tarea. Mira, incluso puede ser cierto, ¿ya? Puede ser cierto, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Fíjate, acá está la cuestión de la relación. ¿Hay relación entre una cosa y la otra? No, no hay relación. Puede ser cierto, pero una cosa es eso que te ha pasado, que es triste y todo lo que tú quieras, pero no es un argumento para decir no hice mi tarea, porque tú puedes hacer tu tarea incluso con todos esos problemas. No es un argumento suficiente, porque no hay una relación entre una cosa y la otra, ¿sí? Ya otra cosa es que, bueno, el profesor por compasión te acepte eso, ¿no? Pero el hecho de que no haya, que te haya pasado eso, ¿significa que está bien que no cumplas con tu tarea o que puede ser permitido eso? No, no. O profesor, yo me he esforzado mucho, vivo solo, trabajo, y me he esforzado mucho por aprobar el curso, como dando a entender, profesor, no me jale. Aunque no lo crean, eso pasa en la universidad. A profesores en la universidad les dicen eso. Profesor, pero yo me esforcé. ¿Y qué tiene que ver? Te puedes haber esforzado y está bien, pero ¿es suficiente el esfuerzo para que te apruebe? ¿Es suficiente? Porque si lo que se evalúa es el esfuerzo y no el conocimiento, entonces tendrían que aprobar a todos. Tú no apruebas a un alumno porque se esfuerza, ¿cierto? Porque no es una evaluación de tu persistencia, no es una evaluación de tu capacidad moral, no. En la universidad se valora el conocimiento. Así es, así es. Entonces yo no puedo, por pena, aprobarte. No puedo. Repito, puede ser cierto. Ahora, en la mayoría de los casos se hace para manipular, es decir, para lograr lo que tú quieres. ¿Mm? ¿Sí? O sea, se busca persuadir, ¿sí? Se busca convencer a la otra persona y en algunos casos se busca manipular en el sentido de que buscas lograr lo que quieres sabiendo que estás usando eso que no es válido. Porque tratar de apelar a la pena, a la lástima para conseguir lo que quieres es manipular. ¿O no? ¿No? O apelar a las emociones es manipular. Es como los niños cuando son chiquitos y quieren conseguir algo y sus papás no quieren. ¿Qué hacen? Hacen berrinche, ¿no? Eso es una forma de manipulación, claro, ¿no?
Claro, nosotros ya no hacemos eso cuando estamos grandes, pero lo hacemos de otra forma, ¿no? También es una forma de manipulación. ¿Se dan cuenta? Ahora, los casos que te he puesto son de misericordia. Eso de mover a la lástima, a la pena, para lograr lo que quieres, ¿no? Es una falacia de atingencia, una falacia no formal, ¿sí? El ad misericordia. Hay muchas falacias. Ahora vamos a ver estas 4 y si queda tiempo vamos a hablar de otras más, ¿ya? Vamos a explicar primero estas 4 de acá. Mira, ad baculum. El ad baculum es apelar a la fuerza, ¿ya? A la fuerza. Significa la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, ¿ya? Ad baculum, fíjate, baculum, báculo en latín significa palo, garrote. El báculo que usan, pues, las personas con poder, ¿no? El rey, el papa, por ejemplo, también tiene su báculo, ¿no? Las personas con poder tienen un báculo, un palo, un garrote, que simboliza la fuerza, el poder, ¿sí? Entonces, un ad baculum ocurre cuando tú amenazas con usar la fuerza a otra persona, ¿no? Y quieres convencerlo por esa amenaza del uso de la fuerza. Por ejemplo, es muy común entre potencias. ¿Se has dado cuenta que las potencias siempre se están amenazando? Y dicen, si no retiran las tropas de tal país, entonces vamos a comenzar a dar medidas económicas que van a afectar ese país. Van a tener que atenerse a las consecuencias. Vamos a responder con todo nuestro poderío militar, cosas de ese tipo, ¿no? Esos son ad baculum, pues. O sea, no razonas, no dices tienes que hacer esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no das razonamientos, das argumentos. Lo que das es amenazas. O sea, quiero que hagas esto, por lo tanto, si no lo haces, te va a pasar esto, ¿no? Atente a las consecuencias, ¿no? Eso también pasa con los papás, ¿no? Cuando los papás en algún momento te dicen, haz esto, no lo haces, llega un momento en que se molestan y te amenazan, ¿no? Y te dicen, si hoy día no haces esto, entonces te corto el internet, o te quito el celular, o no sales, o lo que sea, ¿no? Te quito tal cosa, ¿no? O de frente a un castigo peor, ¿no? ¿Eso qué es? Ad baculum. Es una falacia, sí. ¿Por qué? Porque no es un argumento válido. Las falacias son argumentos incorrectos. Para que un argumento sea correcto, tiene que estar compuesto de premisas, es decir, tiene que ser un razonamiento. Tiene que convencerte porque el razonamiento es válido. Amenazarte no es un razonamiento. Sí, pero tiene la forma, entre comillas, ¿no? Porque te dice, si no haces esto, entonces va a pasar tal cosa. ¿Cuál es la conexión lógica entre la premisa y la conclusión? Ninguna. La única relación es una relación de amenaza, que no es un argumento. Por eso es una falacia. Es un argumento incorrecto porque se apela al miedo, ¿no? Al uso de la fuerza. Ese es el ad baculum, ¿no? O pasa también a veces en los centros laborales con algunas personas que quizás no son muy estables, ¿no? O donde no es muy formal la empresa y las personas, pues, a las personas las amenazan con botarlas constantemente si es que no cumplen horas extras o si no hacen trabajos que en realidad no están dentro de su función, ¿no? Y les dicen, bueno, ya, si no lo hacen no hay problema, pero habrán otras personas que sí quieren trabajar, algo así. Eso también es un obstáculo, porque hay una amenaza, ¿no? Una amenaza de despido, en este caso. ¿Te das cuenta? Ese es el ad baculum. Pasamos a la domine. Ad hominem es la falacia que va en contra de la persona. Es decir, lo que hace es insultar a la persona, descalificar a la persona, ¿ya? Centrarse en la persona. O sea, no atacas el argumento de la persona con la que estás discutiendo, sino que atacas a la persona con la que estás discutiendo. Eso es muy común. Es muy común. Probablemente es la falacia más común. Tú debes haber visto muchos ejemplos de esto en redes sociales, ¿o no? Por ejemplo, una típica es, no estás de acuerdo con una opinión que ves ahí en redes sociales
¿Y qué hacen muchas personas? Comienzan a entrar al perfil, ¿no? Y se fijan en sus fotos, en su información, dónde vive, si es casado, soltero, dónde ha estudiado, en qué universidad, de qué carrera es, qué sé yo, ¿no? Sus fotos, a dónde ha viajado, qué ha hecho, qué películas le gusta, cómo se viste. En los peores casos, pues hasta su color de piel, qué sé yo, ¿no? ¿No se han dado cuenta de eso? Y comienzan a insultar o agredir a personas a partir de esas características, ¿no? O burlarse de la persona y descalificar su opinión por eso, por esas características o em, esos gustos personales, qué sé yo, ¿no? Cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú puedes ser una persona, por ejemplo, sin muchos estudios. ¿Eso descalifica tu opinión? No. Yo conozco gente que no ha pasado por la universidad y argumenta bien. Y conozco gente que ha pasado por la universidad y no sabe argumentar. El hecho de tener una carrera universitaria no garantiza que sepas argumentar. Debería, pero no garantiza. Y el hecho que no tengas estudios superiores no significa que no sepas argumentar bien. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que te doy. Luego, también es muy común, no sé si se habrán dado cuenta en redes sociales, atacar a las personas por su ortografía. Pero ¿cómo voy a tener? Primero aprende a escribir, ¿no? La clásica. Primero aprende a escribir. Y no lo digo por mí, porque yo soy correctora de textos. Lo más gracioso es que a veces esas personas que critican a otras porque no escriben bien, tampoco escriben bien. Pero claro, ellos no se dan cuenta, creen que escriben muy bien. Y muchos atacan a otros así. Y dicen, primero aprende a escribir. O le haría caso a tu opinión si escribieras bien. O sea, tu opinión, tu argumento, no es válido porque no está bien escrito. ¿Correcto? No, no es correcto. No es correcto, porque el argumento no tiene nada que ver con cómo está escrito. Claro, evidentemente, si se escribe muy mal, quizás no se entiende. Puede ser. Pero hay muchos casos en que la persona quizás comete algunos errores de ortografía, pero se entiende el argumento. Y el argumento es válido. Entonces, que cometas errores ortográficos no quiere decir que tu argumento sea inválido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Fíjate, ahí está el secreto. Hay relación entre que el argumento sea válido y los errores ortográficos que existan. No, como te digo, salvo que sea muy confuso, ¿no? Salvo que la manera como está escrito no permite entender, ah, ya, eso es otra cosa. Pero si se entiende lo que se está argumentando, el argumento puede ser válido, aunque tenga algunos errores de ortografía. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, descalificar el argumento de una persona porque no sabe escribir es una falacia, es un ad hominem. O decirle a una persona, oye, en algunos casos, ¿no? Que también he visto, bueno, de una actitud machista, una chica que comenta sobre algo de fútbol, oye, anda a cocinar. Ya, eso es un ad hominem, porque estás atacando a la persona, o sea, no estás refutando lo que esa persona dice. Fíjate, el argumento de una persona tiene que ser refutado. ¿Tú no estás de acuerdo con su argumento? Refútalo. Pero, ¿qué es lo más simple que hace la gente? Agrede a la persona. En vez de atacar el argumento, atacas a la persona que dice ese argumento para de esa manera descalificar su argumento. ¿Eso es válido? No, no es válido. Pues evidentemente es incorrecto, ¿no? O al revés, también desde una postura feminista, yo he visto también, y es lamentable, que hay algunas feministas que son radicales y descalifican la opinión de un chico sobre el aborto, por ejemplo, porque es chico. Es decir, porque es hombre, porque es un varón. Un chico puede estar en contra del aborto y dar razones y decir, no estoy de acuerdo con el aborto por esto, por esto, por esto. Y yo he visto casos donde hay chicas que dicen, tú no puedes opinar porque eres hombre. ¿Eso qué es? Un ad hominem. El hecho de que sea hombre, sea varón, ¿significa que no puede dar una opinión sobre eso? No. ¿Por qué? O sea, tiene que ser mujer para
opinar sobre el tema? No, puede tener una opinión válida. Porque si fuera así, entonces también tendrías que descalificar la opinión de los chicos que están a favor del aborto, ¿no? Y yo nunca he visto eso. Lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, muchos atacan a la persona en vez de atacar el argumento. Eso es incorrecto. Pero pasa mucho, como les decía, pasa bastante, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Te fijas en de dónde proviene, dónde vive, qué ha estudiado, de qué partido político es. Eso también es incorrecto. Porque claro, hay partidos políticos que están muy desprestigiados, pero eso significa que porque una persona es de tal partido, ya todo lo que dice es falso, todo lo que dice es incorrecto. No. Tú fíjate en qué está diciendo. Siempre es importante fijarte en lo que dice, no en quién es. ¿Sí? Claro, tú puedes sospechar que esa persona quiere manipular, puede ser, ¿no? Porque tiene antecedentes, porque ese partido político es así. Puede ser que tengas tus sospechas, pero siempre tú tienes que fijarte en qué dice, no en quién lo dice, ¿no? O qué características tiene el que lo dice. Porque si haces eso, es muy probable que cometas un ad hominem, ¿no? Descalificar un argumento por quién lo dice y no por qué es lo que está diciendo realmente. Es peligroso, pero es muy común, ¿sí o no? A ver, de los que están aquí atentos y escuchando, díganme, ¿alguno de ustedes nunca ha escuchado un ad hominem? No creo, ¿no? ¿Alguno de ustedes nunca ha escuchado un ad hominem? ¿O siempre han escuchado, han leído este tipo de falacias? Yo creo que la mayoría, ¿no? Nadie, yo creo que nadie no ha tenido la oportunidad de escuchar un ad hominem. Todos, todos. Porque es muy común atacar, insultar, descalificar a la persona por una característica en videos, claro, en comentarios siempre. En comentarios de videos sí, pues es lo más común. El ad hominem es el más común y por eso es peligroso, hay que tener cuidado, pero es muy efectivo. Es un tipo de falacia muy efectiva. Por ejemplo, les voy a poner un caso más ya de ad hominem. ¿Saben cuándo el ad hominem es más efectivo? Cuando tiene esta forma del burro hablando de orejas. ¿Ya? Ese es el ad hominem más convincente, el burro hablando de orejas. ¿A qué me refiero? Fíjate. Te voy a poner un ad hominem muy común, ¿ya? Muy común. Em, Cuando tú debes haber pasado quizás por esto en algún momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú comes algo que no deberías, ¿no? Que no es muy saludable, pues comes una hamburguesa, tomas mucha gaseosa, qué sé yo. Y por ahí tu hermano o tu hermana te dice, oye, no deberías comer eso, no deberías tomar eso, ¿no? Te hace daño o cuídate. Y tú le dices, ah, pero si tú también lo haces, pero si ayer tú te tomaste una gaseosa solo, ¿no? O yo te vi comiendo salchipapa, o qué sé yo, no sé, ¿no? ¿Es común o no? Decir el burro hablando de orejas. Es decir, si tú también lo has hecho, ¿sí? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Pero si tú lo has hecho, tú no tienes autoridad moral para decirme que yo no lo hacía, no, es la famosa autoridad moral. ¿Cierto o no cierto? Se han escuchado bastante de eso, ¿no? Tú no puedes decirme a mí esto porque tú también lo haces. Ahora, pregunta. A ver, siendo sinceros, chicos. ¿El hecho de que otro haga lo mismo significa que lo que nos dice es incorrecto? No, no. Los médicos, por ejemplo. Al médico tú le dirías, por ejemplo, supongamos que vas a un médico y te dice, señor o joven, tiene que alimentarse mejor. Eso pasa mucho, ¿no? Las personas, sobre todo mayores, que ya tienen quizás este riesgo de tener diabetes, tienen resistencia a la insulina, tienen problemas de colesterol, les dicen, tiene que comer esto, no puede comer azúcar, no puede tomar tales cosas, ¿no? Les hacen toda una serie de recomendaciones. ¿Tú crees que sería válido que esa persona le diga al doctor, supongamos que el doctor está subido de peso, ¿no? Tiene sobrepeso. ¿Tú crees que sería válido y lo haría una persona que va al médico y el médico le da esa recomendación, le diría, pero este doctor, pero usted está igual que yo, por lo tanto lo que usted me está diciendo no es válido? ¿Sería correcto? No lo hacemos con un médico, ¿no? Porque mira, sabemos que a pesar de que el médico puede cometer los mismos errores que nosotros, él sabe lo que está diciendo. O sea,
Su recomendación no deja de ser válida porque él también tenga sobrepeso, ¿sí o no? Sería absurdo, pues, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ir a la consulta del médico, el médico nos va a decir eso y nosotros le vamos a decir, no, usted no me puede decir eso porque usted está igual o también tiene el mismo problema que yo, sería absurdo, no tendría ningún sentido. ¿Te das cuenta? Pero lo mismo nosotros hacemos, lo mismo, sin darnos cuenta, con las personas que nos dicen esto está bien o esto está mal, pero decimos, no, pero tú has cometido ese error también, por lo tanto, lo que tú me dices no es correcto, no te tengo que hacer caso. Y no es así, ¿te das cuenta? Pero es muy convincente decir, ¿no? No tienes autoridad moral. Claro, una persona puede haber cometido una serie de errores, de tener una serie de defectos, pero eso automáticamente hace que todo lo que diga sea falso o sea algo que no tiene coherencia o que es inválido. No, ¿te das cuenta? Por eso el ad hominem es peligroso. Siempre hay que analizar qué está diciendo la persona. Porque incluso las personas que han cometido errores o que pueden ser personas que tienen malas intenciones o tienen intereses particulares para, ¿no?, beneficiarse, en algún momento pueden decir algo que es correcto, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado y tienes que analizar qué está diciendo la persona, más que fijarte en la persona misma. Pero ¿por qué son tan comunes estas falacias? Precisamente porque nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y eso lo vemos siempre, por ejemplo, en política. Cuando a nosotros nos cae bien un político, por alguna razón, estamos más dispuestos a escucharlo y a creerle todo lo que dice. Y cuando nos cae mal un político, estamos dispuestos siempre a criticarlo y a asumir que todo lo que dice es falso o no. Eso pasa mucho. Por eso es que la gente se polariza, pues, o no. La gente se polariza. Si ese político dice lo que yo pienso, ¿no?, entonces lo apoyo. Si dice algo en contra de lo que yo pienso, entonces, ¿no? O si es alguien que me cae mal, no le voy a creer. Nada de lo que me diga. Pero si me cae bien, sí. Aunque lo que diga sea absurdo, no tenga sentido, igual lo acepto. No debería ser así, no, porque no deberíamos fijarnos en las personas, sino en lo que dicen, lo que hacen. Bueno, al menos estamos evaluando argumentos en lo que dicen, ¿no? Para decir que lo que dicen es correcto o incorrecto, no tenemos que fijarnos en lo que dicen. Bien, el ad populum. El ad populum, fíjate, es una falacia dirigida al pueblo. ¿Qué significa dirigida al pueblo? Significa que busca manipular a la población, ¿ya? O una de dos. En realidad hay dos formas de ad populum. Ad populum es manipulo a la gente. Por ejemplo, es muy común en los discursos políticos cuando se apela al amor a la patria, a los ancestros, a nuestra gastronomía, a nuestro pasado inca, qué sé yo, ¿no? Tú debes haber visto, ¿no? Bueno, ahora quizás ya no es tan común, pero en los discursos de hace ya algunos años habían políticos que eran expertos, digamos, moviendo las emociones de la gente, ¿no? Apelando a todas esas emociones que al pueblo le gustan, pues, ¿no? Es por eso también conocida como falacia populista, ¿ya? Ad populum o falacia populista, porque busca, digamos, manipular a la gente en función de esas emociones, ¿ya? En los discursos políticos pasa mucho. Ahora, hay otra forma de ad populum, que también se llama ad populum, por si acaso, que tiene que ver con lo que quiere la mayoría. Algo es correcto porque lo quiere la mayoría. ¿Necesariamente es así? No. Muchas veces lo que quiere la mayoría no es lo mejor. No necesariamente porque la mayoría o el pueblo lo pida es mejor. ¿O no? Y fíjate que esto pasa mucho en las encuestas, ¿no? Es muy común que los medios de comunicación saquen encuestas y a través de esas encuestas ponen la opinión del pueblo, la mayoría qué quiere, y en función de eso se busca presionar a los políticos para que hagan ciertas cosas, ¿no? Eso siempre ocurre, siempre ha ocurrido. Por ejemplo, el 86% de los peruanos quiere que se cierre el Congreso, o el 90% de los peruanos quiere que haya pena de muerte. Ya, fíjate, yo no me estoy poniendo acá a ver si es mejor o es peor, no. El tema no es si es mejor o es peor. El problema es
el hecho de que lo quiera la mayoría es suficiente para decir que eso es lo que se tiene que hacer. No. Profesora, pero estamos en una democracia. Sí. Y en la democracia manda el pueblo, manda la gente. Sí. Pero en una democracia como la nuestra, hay una serie de reglas que hay que seguir. Ojo, nos guste o no nos guste. Ya si no te gusta, bueno, hay que en todo caso ver cómo se cambia todo, ¿no? Cómo se cambian todas las reglas. Pero el problema es que en una democracia como la nuestra no es como la democracia griega. La democracia de los griegos era una democracia directa. Los ciudadanos iban y votaban ellos mismos por sus leyes. No tenían congresistas que votaban por ellos, es decir, no elegían representantes. Los griegos no tenían representantes. Nosotros sí. Nuestra democracia no es la democracia griega. Nuestra democracia es una democracia representativa. Elegimos representantes y a ellos les damos el poder y la función de legislar. Y nosotros nos desentendemos de esa función. Así es. Ahora, ¿está bien? Para mí no está bien, pero así es, lamentablemente. Ahora, hay otros mecanismos democráticos en los que se puede escuchar la voluntad de la gente, qué es lo que quiere la mayoría, sí. Claro, los referéndums, por ejemplo. Es una forma en que la mayoría puede elegir directamente algo, decidir directamente. Por ejemplo, si el Congreso debería tener cámara alta y cámara baja, ¿no? Senadores y diputados, o qué sé yo. Se pueden hacer ciertas reformas como, si es una consulta popular, pues en la época del gobierno de Vizcarra, ¿no? Sobre eso. Referéndum. Eso sí es democracia directa, pero es un mecanismo que tiene nuestra democracia. No es lo principal, digamos, de nuestra democracia. Entonces, repito, profesora, pero si lo quiere la mayoría, ¿por qué no se hace? Ah, porque nuestra democracia no lo permite, pues, lamentablemente, o en todo caso se tendría que llamar un referéndum. Pero es suficiente decir, la mayoría quiere esto para que se haga eso, lamentablemente no es suficiente. Lamentablemente no es así, porque si te pones a pensar bien, el que la mayoría quiera algo no significa que eso que quiere la mayoría es lo mejor, porque la mayoría también se equivoca, ¿o no? Porque si la mayoría no se equivocara, nosotros no nos estaríamos en todo momento quejando de nuestros gobernantes. ¿Quiénes eligieron a las gobernantes? La mayoría, ¿o no? La mayoría es la que elige a los gobernantes y después nos estamos quejando y decimos, no, está mal, pero no debió salir él, debió salir tal. ¿O me equivoco? ¿Quién elige a los gobernantes? La mayoría. ¿Y la mayoría se ha equivocado muchas veces o no? Muchas veces. Muchas veces. La mayoría muchas veces se equivoca. Entonces, el hecho de que lo quiera la mayoría es suficiente para decir que eso es lo que se tiene que hacer, que eso es lo correcto, que eso es lo mejor. Claro, como pone Matías, y es cierto, ¿no? O sea, si ya vamos a poner ejemplos históricos o de otros países, hay muchos casos. Hitler llegó a través de la democracia. ¿Hitler tenía apoyo popular o no? ¿La gente estaba contenta o no? Los alemanes, ¿no? Claro, los judíos no, pero los alemanes que se vieron beneficiados con el régimen nazi, sí. Y en muchos países ha sido así. Han tenido gran apoyo popular muchos tiranos, ¿no? Muchos tiranos han tenido apoyo popular. Mucha gente loca ha tenido apoyo popular. Mucha gente incompetente ha tenido apoyo popular. Entonces, decir que esto es lo que se debe hacer porque la mayoría lo quiere, porque la mayoría lo desea, porque el pueblo lo exige, porque el pueblo lo reclama, es peligroso. No, y no es necesariamente correcto. Por eso, más que fijarnos en lo que quiere la mayoría, hay que analizar, a ver, ¿qué quiere la mayoría? ¿Realmente es lo mejor? Puede ser que sí, porque ojo, no significa que el pueblo siempre se equivoca, el pueblo puede tener razón también. Pero a ver, hay que analizar qué es lo que quieren, qué es lo que se quiere. ¿Realmente es lo mejor, es lo más conveniente? ¿Va a traer beneficios o no? ¿No? ¿Te das cuenta? Es analizar el argumento, no quién lo dice, quién lo exige, quién lo quiere, cómo lo quiere, no. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Lo que está diciendo tiene sentido? ¿Es coherente? ¿Se puede hacer? Eso es lo que hay que analizar. Te voy a poner un caso de ad populum más simple para que te des cuenta, ¿no? Este también es un caso típico.
te debe haber pasado quizás alguna vez, ¿no? Esto pasa mucho en la relación entre padres e hijos, que dice, por ejemplo, un hijo le puede decir a su mamá, mamá, quiero ir a, no sé, pues de campamento a la playa, todos mis amigos van a ir. Y tu mamá te dice, no, no vas a ir porque es peligroso o qué sé yo. Pero mamá, va a ir Pedrito, va a ir Juan, va a ir María, va a ir Estela, va a ir Rodrigo. ¿Por qué yo no puedo ir si todos van a ir? Y tu mamá te dice, ah, ya, o sea que si todos se tiran del puente, tú también te tiras del puente, ¿no? Te debe haber pasado algunas veces. Ese es el clásico argumento que pone. Y fíjate, diciéndote eso, tu mamá está descubriendo tu falacia, pues, ¿no? Porque te está diciendo, el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que está bien, ¿no? El hecho de que todo el mundo lo quiera o que la mayoría lo quiera no significa que está bien, ¿no? Ese es, claro, esa es una buena forma de refutar el ad populum. ¿Te das cuenta? Que la mayoría lo quiere no lo hace bueno, que la mayoría que lo quiera no lo hace lo correcto o lo mejor, ¿sí? Bien, y por último, el adverecundiam. El adverecundiam es un caso de falacia en el que la persona se apoya en la autoridad. Por ejemplo, supongamos ya que tú estás discutiendo sobre alguna cosa de economía con un amigo, ¿ya? Están discutiendo y para ganarle le dices, ah, pero lo que yo te digo, por si acaso, lo plantea también tal, ¿no? Y te menciona el caso, el nombre de una persona muy conocida. Tal también piensa así, ah, lo que yo te estoy diciendo en realidad lo he leído o lo he escuchado también de tal persona. Alguien famoso, alguien con autoridad. Esto era muy común en la Edad Media, ¿no? Cuando se decía, está en la Biblia, la palabra de Dios dice esto. Entonces, como lo dice, tienes que hacerlo. O el Papa dijo esto, la Iglesia ordena esto. Entonces, si la iglesia lo dice, tiene que ser cierto. No pueden estar mintiendo. Si la Biblia está escrito en la Biblia, tiene que ser cierto. Y no necesariamente es así, ¿no? Sí. Entonces, el adverecundiam, ojo, puede ser cualquier tipo de autoridad. Puede ser religiosa, puede ser política, puede ser eh, incluso aparentemente puede ser académica, ¿no? Tiene que ver con una autoridad generalmente que no tiene que ver con el asunto, ¿no? Eso también pasa mucho en se usa mucho en los comerciales, cuando aparece alguien famoso usando un producto, ¿no? Tú debes haber visto esos famosos comerciales donde aparece, no sé, pues Messi tomando Pepsi, ¿no? O Ronaldo usando un champú o una máquina de afeitar, ¿no? Ah, ya lo usa tal. Fíjate, es un adverecundiam sutil, porque dicen, ah, ya, si lo usa tal, que es famoso, que tiene dinero, que es así, ah, entonces debe ser bueno. Es una forma de manipulación. Lo que te está queriendo decir la publicidad es, mi producto es bueno porque lo usa tal, tú también deberías usarlo. ¿Te das cuenta? O también pasa cuando asumimos que algo es verdadero porque lo dice alguien con mucha autoridad. Por ejemplo, el secretario general de la ONU declaró tal cosa. Allá, como lo dijo el secretario general de la ONU, tiene que ser cierto, pues no puede mentir, ¿no? Si es la ONU. Ya, eso es un adverecundio. Porque no necesariamente que lo declare la ONU significa que es cierto, por si acaso. Recuerda que el Consejo de Seguridad de la ONU dio la autorización a los Estados Unidos para que invadiera Irak. La guerra de Irak fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué fue autorizado? Porque aparentemente le llegó pruebas, y es más, mostraron las pruebas, supuestas pruebas, de que en Irak se estaban construyendo armas químicas. Y esa fue la evidencia del peligro de Irak, que representaba Irak para que Estados Unidos invadiera Irak. Y después de algunos años, después de que la guerra ya había destruido prácticamente Irak, salió la ONU a decir que se habían equivocado. ¿Por qué? Porque hubo reclamos de otros países que decían que eso era falso. Y llegaron a admitir que las pruebas, que se habían dado cuenta, supuestamente, que las pruebas de estas armas químicas en realidad eran falsas. Pero ya habían destruido el país, ¿no? Entonces, ya, se dejó de compartir. Ya, a ver, voy a volver a compartir.
Ya, ahí está. Entonces les decía, ¿la ONU se puede equivocar? Sí. Es una autoridad, claro, porque es un organismo internacional muy famoso, muy conocido, ¿no? Que lo diga la ONU no lo hace cierto. Que lo diga el Banco Mundial no lo hace cierto. Que lo diga la OEA no lo hace cierto. Que lo diga la OMS no lo hace cierto automáticamente, ¿no? Como algunas personas creen. O sea, el hecho de que una autoridad diga algo no es suficiente para asumir que es algo verdadero, ¿no? A eso me refiero. ¿Te das cuenta? Entonces hay todo tipo de autoridades. ¿Ah? Hay autoridades de este tipo, ¿no? Organismos internacionales, el presidente, ¿no? Es una autoridad también, o la presidenta, o el ministro, o el papa, o el profesor. Claro, en teoría un profesor debe ser especialista en su área, pero el hecho de que un profesor diga algo significa automáticamente que es verdadero, ¿no? Porque también se puede equivocar, ¿o no? Claro, nos podemos equivocar. Entonces, no podemos asumir que algo es verdadero o correcto simplemente porque lo dice alguien con autoridad, ¿no? Josué, disculpe profesora, en el ad populum también es dar un argumento en el cual se basa la mayoría. Claro, o sea, se considera que es un ad populum cuando tú dices esto es lo correcto o esto es lo que se tiene que hacer porque la mayoría lo quiere, porque la mayoría lo pide, porque la mayoría lo exige, ¿no? Por eso les ponía el caso de la mamá y el hijo que a veces pasa, que nosotros le decimos a nuestra mamá, pero mamá, si todos van a hacer eso, si todos quieren esto, ¿por qué está mal? ¿Por qué yo no puedo? Y tu mamá, repito, te decía, pero que si todos se tiran del puente, tú también te tiras del puente. Es decir, si todos lo hacen, no significa que está bien. Que todos lo hagan, que todos lo quieran, que todos lo deseen, no significa que es lo mejor, que es algo deseable realmente, ¿no? ¿Sí? El ad populum también significa eso, o sea, decir, plantear que algo es correcto, que algo es bueno, ¿no? O que algo se tiene que realizar porque la mayoría lo pide, porque la mayoría piensa así, ¿no? O porque la mayoría piensa así, entonces es correcto, no, ¿sí? Ese es el ad populum también. O sea, hay dos variantes, como les decía, ¿no? La falacia populista, el ad populum como falacia populista de manipular al pueblo, ¿sí? Manipular al pueblo a través de las emociones. Por ejemplo, hay un famoso video, no sé si todavía está en YouTube, de Alan García dando un discurso donde comienza a recitar poesía, ¿no? Es una forma, ¿sí? Hay algunos gobernantes que usan eso porque saben que eso puede impactar emocionalmente a mucha gente, recitar un poema. ¿Mm? Bueno, y después de Alan García han habido otros gobernantes que también lo han hecho. Es una forma de manipulación, muchas veces, no necesariamente, ¿no? Pero muchas veces se usa como una forma de manipulación, ya emocional. Esa es una forma de ad populum y la otra es la que tú mencionas, ¿no? Afirmar que un argumento es válido o es correcto porque la mayoría lo pide, o que algo que se pide es lo que se tiene que hacer porque la mayoría lo pide, ¿ya? Y bueno, el ad verecundiam, ya les dije, es basarse en la autoridad. Había una famosa frase en la Edad Media, en la época medieval, que decía Magister Dixit, ¿ya? Si quieres lo buscas porque seguro está en internet. ¿Qué significa Magister Dixit? El maestro lo dijo. ¿Y qué significa esa frase? Que cuando alguien trataba de refutar, por ejemplo, alguien me quería refutar a mí, yo le decía Magister Dixit, o sea, no es mi opinión, es la opinión del maestro. El maestro lo dijo, eso significa, el maestro lo dijo. Es decir, como el maestro lo dijo, tiene que ser verdadero, ¿no? En la Edad Media también pasaba con Aristóteles. Aristóteles, sobre todo en el periodo escolástico, era la autoridad filosófica. O sea, para los escolásticos, para los medievales, Aristóteles era el gran pensador de la antigüedad, era el filósofo. Entonces, muchas veces cuando se argumentaba, para ganar el debate con otra persona, tú decías, pero Aristóteles dijo tal cosa. Y ya con eso se cerraba el asunto. Es decir, como diciendo, a mí me respalda, mi opinión está respaldada por lo que dijo Aristóteles en su obra. Por lo tanto, ya no se puede discutir. ¿Se entiende? Es la autoridad. Yo me baso en esta autoridad, ¿no? Encuentro respaldo en esta autoridad y por lo tanto eso hace mi argumento
válido, ¿no? O mi aseveración, o sea, lo que yo afirmo es verdadero porque tal también lo dijo. Porque Aristóteles lo dijo, porque el maestro lo dijo, porque el Papa lo dijo, porque en la Biblia está escrito, etc. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora al concepto de argumentación, ¿ya? Mira, acá tenemos otra corriente, porque la lógica es una forma de analizar los argumentos, pero también hay otras formas, es decir, hay otros enfoques, hay otras maneras de entender la argumentación. La lógica ya vimos hace un rato, ¿te acuerdas que dije que lo que estudia es la estructura? Es decir, si hay conexión lógica entre premisas y conclusión. Si hay una conexión lógica, el argumento es válido. Si no hay una conexión lógica, el argumento es inválido. Ahora, en ese sentido, ya dijimos, la lógica estudia la estructura, la forma. No le interesa ver si es verdadero o falso, no le interesa eso. Ahora, este enfoque de la teoría de la argumentación, esto que vamos a ver en esta diapositiva es lo que se conoce como teoría de la argumentación. ¿Ya? Si tú revisas, lo voy a poner acá en el chat, teoría de la argumentación. Si tú revisas el prospecto de San Marcos, vas a encontrar un apartado con ese título, teoría de la argumentación. O argumentación, y se habla de esta teoría. Mira, ¿qué es lo que plantean ellos? Lo que plantean ellos es que la lógica analiza argumentos en la mayoría de los casos, ojo, no siempre, pero en la mayoría de los casos, salvo estas falacias que hemos estado viendo, ¿no? Los analiza argumentos que normalmente no se dan en la vida cotidiana, salvo las falacias, que ahí sí hemos visto que sí se dan en la vida cotidiana. Salvo las falacias, el tipo de argumentos que analiza la lógica no son argumentos muy reales. Por ejemplo, voy a retroceder para que recuerdes a qué me refiero. Acá. Todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas, todos los pintores son talentosos. Ya. Ese tipo de argumentos en la vida real no se dan o son muy, muy pocos, ¿no? No encontramos gente que esté argumentando de esa manera, ¿no? O todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. O sea, en la vida real ese tipo de argumentos no se dan. Esto de acá, por ejemplo, también, ¿no? Esto donde dice validez ahí abajo, P, entonces Q, no Q, entonces no P, ¿no? Ese tipo de argumentos no los encuentras en la vida real. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese, que para estos dos filósofos, Charles Perelman y Stephen Toulmin, es necesario estudiar argumentos tal como se dan en la vida real. En la vida real, los argumentos tienen una serie de connotaciones retóricas, es decir, nosotros hacemos uso de la retórica sin darnos cuenta muchas veces para convencer al otro, ¿ya? Lo cual no implica necesariamente un intento de manipulación, porque a veces uno cree que la retórica implica manipular, ¿no? Usar la palabra para convencer. Sí es cierto que en muchos casos se da, pero no necesariamente siempre. Es decir, muchos, incluso políticos en la antigüedad, daban discursos, así como los políticos actuales, daban discursos, pero no para manipular a la gente para obtener sus objetivos personales, ¿no? Sino porque creían que realmente era lo mejor para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Pericles. Pericles, como tú sabes, fue un político griego muy importante que logró el esplendor de su polis, ¿no? De Atenas. Y él daba discursos permanentemente porque tenía que convencer, era el estrategos de Atenas, ¿no? Era como el general que dirigía las batallas y tenía que convencer a la gente de por qué ir a la guerra, lo cual no es fácil, ¿no? Pero no lo hacía para él ser el líder, para beneficiarse, ¿no? Sino que lo hacía porque consideraba que era lo mejor en muchos casos. Ahora, ¿cómo convences a la gente? Tienes que usar recursos retóricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a estudiar estos filósofos? Van a estudiar la retórica y van a estudiar también cómo se usa el lenguaje de cierta forma para convencer a los demás, ¿ya? Para alcanzar ciertos acuerdos, ¿sí? Entonces, para ellos, la lógica tradicional que se fija solamente en la estructura no tiene en cuenta la retórica, pero la retórica es una parte importante de la mayoría de argumentos que nos encontramos en la vida cotidiana. O sea, en la vida real, por ejemplo, cuando nosotros prendemos la tele, estamos viendo una entrevista,
a un político, lo que sea, ese es un argumento de la vida real, porque esa persona da argumentos a favor o en contra de alguna postura, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? Hay personas que están a favor de una asamblea constituyente, personas que están en contra, y algunos que dicen que se adelanten las elecciones, otros que no. Hay distintas posturas. Ahora, esos argumentos que uno da a favor o en contra, no son argumentos como estos de la lógica que acabo de poner, ¿no? Todos los artistas son talentosos, todos los talentosos, no. Ese tipo de argumentos no encontramos en la vida real. En la vida real encontramos argumentos en donde la mayoría de personas usa elementos retóricos para convencer. Y ojo, no solamente políticos, sino personas de a pie. Tú ves en las redes sociales las opiniones a favor o en contra de lo que se está debatiendo actualmente y usan elementos retóricos, ¿no? Usan elementos retóricos. O sea, el lenguaje es muy rico, es muy amplio para no usarlo para convencer de distintas maneras, ¿no? Y no necesariamente, repito, significa manipular. Puede ser simplemente porque se busca alcanzar un acuerdo. Muchos dicen, por ejemplo, no se puede realizar adelanto de elecciones porque eso va a traer una serie de consecuencias negativas, que no sé qué. Ya, dan argumentos, pero también muchas veces usan ciertos elementos retóricos, ¿no? Entonces, todos esos elementos que no son estrictamente lógicos, sino que van más allá de la lógica, también tienen que ser analizados para ver por qué ciertos argumentos son más convincentes que otros. Porque no necesariamente el argumento más convincente es el mejor. Si te pones a pensar, cuando tú ves en redes sociales, hay mucha gente que es inteligente, por decirlo así, o astuta, como quieras verlo, para discutir. Y no necesariamente significa que tienen buenos argumentos. O sea, repito, no el que tiene mejor argumento necesariamente gana una discusión. No necesariamente es el que logra mayor consenso. No necesariamente es el que convence más. A veces se convence más a través de la retórica, lo cual, repito, no necesariamente es malo. Entonces, ellos hacen eso. Estudian por qué, acá está lo central, fíjate, estudian por qué en la vida real ciertos argumentos son más convincentes que otros. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, hay que analizar esos argumentos que son convincentes para ver por qué son convincentes. ¿Qué es lo que hace que un argumento sea convincente? ¿Qué es lo que hace que un argumento sea persuasivo? ¿Qué elementos, qué cosas están dentro de ese argumento que hacen que convenza más que otros argumentos, que pueden ser muy racionales quizás, ¿no? Pero que no son suficientes a veces para convencer o para alcanzar un acuerdo? Porque el objetivo, como vamos a ver para ellos, es alcanzar un acuerdo. Como dice ahí, fíjate, la argumentación es un acto comunicativo complejo e interactivo. Claro, eso también es importante, porque un argumento no se da en el aire, un argumento se da como respuesta a otro. O sea, hay una interacción, hay un diálogo implícito, incluso en las redes sociales, ¿no? Claro, tú no estás frente a frente a la persona, pero tú ves el argumento de la persona, la opinión de la persona, interactúas con esa persona cuando respondes, ¿sí o no? A favor de su comentario o en contra de su comentario. Ahora, ¿cuál es el objetivo para ellos? El objetivo de cualquier argumento es resolver una diferencia de opinión. Claro, a veces puede parecer que no porque te pones a discutir, a insultar, hay gente que se pone a insultar, ¿no? Puede parecer que no, pero finalmente todos queremos convencer al otro, todos queremos hacer que el otro piense como nosotros, es decir, queremos llegar a un acuerdo. En el fondo es eso. Todo argumento busca el acuerdo, todos los argumentos buscan llegar a un consenso, convenciendo al otro, ¿no? Entonces, por eso, para Perelman y Toulmin es importante analizar qué es lo que hace que ciertos argumentos sean más convincentes que otros. ¿Qué elementos están ahí? Que no son elementos lógicos, porque ya dijimos, la lógica simplemente estudia la relación entre premisas y conclusión de manera fría, de manera absolutamente fría, porque se fija solamente en la estructura. Pero ellos van a decir, no es suficiente. Hay que ver qué otros elementos están ahí que hace que un argumento sea convincente. Entonces, ahora vamos a ver, fíjate, los tipos de argumentos, ¿ya? Este tipo de argumentos, esto es en términos formales, ¿ya? Esto tiene que ver con la lógica,
ya con lo que vimos hace un rato. Vamos a ver esto rápidamente, fíjate. Desde el punto de vista de la forma del argumento, fíjate abajo en la parte que está en amarillo, en ese amarillo mostaza, ¿no? Esos son, fíjate, dos formas distintas de argumentos. Son dos formas diferentes, porque uno es un argumento deductivo y el otro es inductivo. ¿Qué significa deductivo e inductivo? Deductivo significa que comienzas con una premisa general y llegas a una conclusión particular. ¿Sí? Fíjate ahí en el ejemplo de la izquierda. Todos los letrados son cultos. Todos. Todos. ¿Qué es? ¿Una premisa general o particular? Si yo digo todos, ¿qué es? Universal. Todos los letrados son cultos. ¿Sí? Primera premisa. Segunda premisa. Catherine es letrada. Conclusión. Catherine es culta. Pregunta. ¿La conclusión es particular o general? ¿Particular o universal? La conclusión, Catherine es culta, ¿es de carácter general o particular? Particular, porque se refiere a qué? A una persona, a un caso, el caso de Catherine. Pero la primera premisa fue general, universal, todos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué caracteriza el argumento deductivo? Que el punto de partida es la primera premisa, es general, universal, y que la conclusión, el punto de llegada, es particular. Eso es un argumento deductivo. ¿Ya? Eso es un argumento deductivo. Partes de lo general para afirmar algo particular. Por ejemplo, yo también podría decir, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese es el clásico ejemplo que siempre pone Aristóteles. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, segunda premisa, por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Te das cuenta? Es deductivo, porque la premisa general está al inicio. La primera premisa general es universal y la conclusión es particular. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza este tipo de argumentos? Fíjate, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión también es verdadera. En otras palabras, si es cierto que todos los letrados son cultos y es cierto que Catherine es letrada, entonces tiene que ser cierto, necesariamente cierto, que Catherine es culta. ¿Podría ser que Catherine no sea culta? No. O sea, si tú partes de que las dos premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. ¿Se entendió, chicos? Si las dos premisas, es decir, todos los letrados son cultos y Catherine es letrada, si las dos premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera, sí o sí. ¿Ya? Igual en el ejemplo que te dije hace un momento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces ¿Sócrates tiene que ser mortal o no? ¿O podría ser inmortal? No, tiene que ser mortal. ¿Te das cuenta? Es necesario. A eso se refiere con carácter de necesidad. De todas maneras tiene que ser mortal. ¿Sí? Eso significa. Ahora, inductivo, fíjate eso, otra forma distinta de argumento. Fíjate en la estructura, es otra forma. ¿Por qué? Porque lo general, ¿dónde está? A ver, ¿quién me dice? En el razonamiento inductivo, fíjate en el ejemplo. ¿Dónde está el enunciado general, universal? Al último. En la conclusión. Claro, muy bien, al último, en la conclusión. ¿Ya? En la conclusión. En la conclusión. Entonces, las premisas, fíjate, todas son de carácter particular. Todas. ¿Te das cuenta? Adán es hombre y es mentiroso. Ya, es el caso de Adán. ¿Sí? Premisa 2, Bernardo es hombre y es mentiroso. Es el caso de Bernardo. Caso particular. Premisa 3, Carlos es hombre y es mentiroso. Conclusión, todos los hombres son mentirosos. Pregunta, ¿eso necesariamente es cierto? Asumamos que Adán es mentiroso. Asumamos que Bernardo también. Y asumamos que Carlos también. ¿Eso significa que necesariamente todos los hombres son mentirosos? ¿Sí o no? ¿Necesariamente todos los hombres son mentirosos? ¿Porque Adán, Bernardo y Carlos son mentirosos? No, no. O sea, el hecho, fíjate, por eso dice, la verdad de las premisas, fíjate en el inductivo, la verdad de las premisas se transfiere sin carácter de necesidad, es decir,
mis premisas pueden ser verdaderas. Estas tres premisas, Adán es hombre y es mentiroso, Bernardo es hombre y es mentiroso, Carlos es hombre y es mentiroso, asumamos que son verdaderas. Asumamos que cada una es verdadera. ¿Eso significa que la conclusión, todos los hombres son mentirosos, es verdadera? No, no. No necesariamente. ¿Sí? Es como este ejemplo que pone Popper, recuerda, ¿no? De los cisnes, ¿no? Yo veo un cisne blanco, veo otro cisne blanco, veo otros y veo varios cisnes blancos. Y a partir de que veo varios cisnes blancos, digo, todos los cisnes son blancos. ¿Eso será necesariamente verdadero? ¿Todos los cisnes serán blancos? ¿Puedo sacar esa conclusión porque he visto 10 o 20 o 30 cisnes? No, no puedo. Porque puede ser que haya un cisne que yo nunca he visto y que no sea blanco. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que hayan casos particulares que sean verdaderos no significa que la conclusión universal, todos los hombres son mentirosos, sea verdadera. Entonces, no se transfiere la verdad de las premisas a la conclusión. No necesariamente. Ahora, podría ser que sí, puede ser, pero no necesariamente el hecho de que hayan 2, 3, 5, 10, 20 casos, porque ojo, acá podrían, no necesariamente tienen que ser 3 premisas, podrían ser 4, 5, o sea, yo podría seguir agregando. El hecho de que yo tenga 20 premisas iguales, de que todas esas sean verdaderas, ¿significa que la conclusión va a ser verdadera? No. Entonces, ¿te das cuenta cuál es la diferencia entre un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo? ¿Cuál es la diferencia? En que los razonamientos deductivos, que son los que parten con la premisa general, la conclusión tiene que ser necesariamente cierta si es que las premisas son ciertas. ¿Sí? La conclusión es necesariamente correcta, es necesariamente verdadera si es que las premisas son verdaderas. En cambio, en el caso de razonamiento inductivo, no. El hecho de que mis premisas sean verdaderas no significa que la conclusión va a ser verdadera, porque la conclusión es general y las premisas son particulares. ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Bien. Ahora, si te das cuenta, esta es la manera como generalmente sacamos las leyes científicas, ¿no? O las leyes, digamos, más simples, por ejemplo, la ley de la dilatación de los metales, ¿no? El oro se dilata con el calor. El oro es un metal y se dilata con el calor. La plata es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. Por lo tanto, conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. ¿Correcto? Aparentemente sí, pero no necesariamente. Ah, ahí está el problema. No necesariamente. Es probable que casi todos los metales, podría ser que todos los metales, pero ¿es una verdad absoluta? No, no es una verdad absoluta. Puede ser que haya un metal en algún lugar del universo que nosotros no conozcamos todavía que no se dilate con el calor. Puede ser. Así como pasó con los cisnes. Porque ese caso de los cisnes que son blancos, que todos los cisnes son blancos, fue un caso real. Los europeos creían que todos los cisnes eran blancos porque los europeos solamente veían cisnes. Solamente existían cisnes blancos en Europa. No habían cisnes de otro color. Hasta que una expedición de navegantes holandeses llega a Australia y en Australia descubren que hay cisnes negros. Ahí descubrieron que no todos los cisnes son blancos. Ahora ellos estaban convencidos, ¿por qué? Porque, ojo, no era una sola persona la que había visto cisnes blancos. Eran muchas personas, mis abuelos, mis padres, mis ancestros, todo el mundo había visto cisnes blancos en Europa. Por lo tanto, era lógico pensar que todos los cisnes eran blancos. ¿Pero era cierto? No, no necesariamente. ¿Te das cuenta? Por eso es importante entender esta manera como se pueden dar los argumentos. Los argumentos deductivos, la conclusión sí es verdadera si las premisas son verdaderas. En los razonamientos inductivos no. El hecho de que las premisas sean verdaderas no significa que la conclusión va a ser verdadera necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora la argumentación en la investigación científica. Fíjate. Esto es en realidad bien sencillo, ¿no? ¿Cómo se argumenta en la ciencia? Porque en realidad la argumentación se da en muchos planos, o sea, en todos los ámbitos donde se da investigación,
sea de humanidades, sea de letras, sea de ciencias, hay que argumentar. O sea, en las investigaciones se dan argumentos. La investigación científica no es solamente una investigación matemática, por si acaso. Lo digo por si acaso, ¿no? Porque a veces pensamos que la investigación científica es investigación de laboratorio nada más. No, también tienes que argumentar. Por eso hay artículos científicos, ¿no? Donde se dan los resultados de las investigaciones científicas y donde tienes que explicar cómo es que has llegado a esos resultados, ¿no? A esas conclusiones de tu investigación. Entonces, al momento de explicar, tienes que formular argumentos. Ahora, la argumentación en la investigación científica, a diferencia quizás de la argumentación en la investigación de humanidades, por ejemplo, debe estar respaldada en evidencia empírica. Tú no le vas a pedir pues, a un filósofo que te dé evidencia empírica, porque sería absurdo, o a un literato, no, porque su objeto de investigación es distinta. Pero en el ámbito de la investigación científica sí tiene que haber evidencia empírica. O al menos debe ser capaz de ser verificada, falsada o debilitada por dicha evidencia. Ojo, o al menos debe ser capaz de ser verificada, falsada. ¿Qué quiere decir eso? Profesora, pero ¿no se supone que todas las investigaciones científicas tienen que tener evidencia de respaldo? Sí, pero hay algunos elementos, a veces de las teorías científicas, donde no hay manera de respaldar eso con evidencia. Es decir, en las teorías científicas también hay hipótesis, y las hipótesis son aquellas que todavía no han sido contrastadas, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial de Einstein planteaba una serie de cosas. Algunas estaban respaldadas por evidencia empírica porque se habían podido realizar los experimentos para contrastarlas, pero otras cosas que él afirmaba no. Ahora, ¿eso hacía que no fuera científico? No, porque el hecho de que no tengas un respaldo empírico en ese momento, evidencia empírica en ese momento, no significa que en el futuro no se puede hacer. Quizás no se puede hacer la contrastación en ese momento porque no existen las herramientas en ese momento, porque la tecnología no ha avanzado tanto, etcétera. Pero no significa que en algún momento no se pueda verificar, o sea, en el futuro. ¿Te das cuenta? Pero siempre tiene que ser posible, en algún caso, la contrastación, la verificación, ¿sí? Ahora, aparte de eso, toda argumentación científica que busca explicar, lo que te decía, ¿no? Por eso es que los artículos científicos que buscan explicar un fenómeno natural o social, explicar algo que se esté dando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué se dan los eclipses? ¿No? Tienes que explicar, ¿no? ¿Por qué, no sé, por qué existen las lluvias de estrellas? ¿O por qué el sol está perdiendo energía? ¿No? Etcétera, ¿no? Y tercero, debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Por ejemplo, usar muestreo aleatorio en la investigación de encuestas en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que la argumentación científica se ciña a ciertas reglas, ¿no? Es decir, no puedes realizar la investigación como a ti te parece, como a ti se te ocurre, sino que hay ciertas pautas para realizar tu investigación, ¿no? Porque de lo contrario, o sea, si tú haces tu investigación como tú crees, como a ti te parece, ¿qué va a pasar? Que otros científicos que lean tu investigación, que lean tu teoría o que lean lo que has realizado como investigación científica, tu artículo científico, no van a poder estar seguros de tus resultados, es decir, no van a poder confiar en tus resultados. Entonces, para confiar en tus resultados, ¿qué tienes que hacer? Ceñirte a ciertas pautas, que son las pautas, digamos, como las reglas de juego, las pautas que usan todos. Es una forma de uniformizar. Entonces, por ejemplo, no puedes usar anécdotas personales como evidencia empírica, ¿no? Si estás, por ejemplo, supongamos, ¿no? Estás estudiando, supongamos un ámbito de las ciencias sociales, ¿ya? Estás estudiando qué tanto afecta a, qué tanto ha afectado la pandemia a la enseñanza en los niños de nivel escolar, ¿no? En el aprendizaje, mejor dicho, a nivel escolar. ¿Qué tienes que hacer? O sea, si quieres, por ejemplo, ya, vamos a hacerlo un poco más específico, ¿no? ¿Cómo la pandemia ha afectado la enseñanza escolar
o el aprendizaje escolar en los niños de Lima, supongamos, ¿ya? Vamos a hacerlo así, de Lima, ya. ¿Sería correcto que tú les hagas encuestas solamente a los niños de tu familia? ¿Sería un muestreo correcto? No, no. Porque los niños de tu familia quizás viven solamente en unas zonas, son de cierto nivel socioeconómico, o sea, no son representativos. Para que esa encuesta sea representativa, si tú estás estudiando el caso de Lima, tienes que ir a distintos lugares de Lima, ¿sí o no? Distintos distritos, distintos niveles socioeconómicos, que estudien en distintos colegios nacionales, particulares. Ya, otra cosa, por ejemplo, si tú quieres hacer cómo ha afectado la pandemia en el aprendizaje de los niños de colegios nacionales de San Juan del Lurigancho. Ya, puede ser también, es un tema de investigación. Allá, en ese caso sería en San Juan del Lurigancho y solamente en los casos de colegios nacionales, ¿sí? Ahora, no sería válido si es que tú haces solamente tu encuesta en tu barrio. Supongamos que eres de San Juan del, pero solamente en tu barrio. No sería válido tampoco. ¿Por qué? Porque no estás tomando todo el distrito, que es tu objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, al momento de realizar una investigación científica, tienes que seguir ciertas pautas, ciertas normas, ciertas reglas para que esa investigación sea considerada válida dentro del ámbito científico, ¿no? A eso me refería. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las tres condiciones, digamos, de la argumentación en la investigación científica. Explicar algún fenómeno natural o social, por ejemplo, el ejemplo que te acabo de poner de la enseñanza en niños después de la pandemia, eso es un fenómeno social, no es natural, porque no tiene que ver con la naturaleza, es decir, con los astros, con las plantas, con los animales, tiene que ver con las relaciones sociales o cómo se ha dado el aprendizaje en los niños, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. Y por último, vamos a ver en los enfoques de razonamiento, ¿ya? Los enfoques de razonamiento, fíjate, en esta clase hemos visto dos formas de analizar los razonamientos. El enfoque lógico, que es un enfoque formal, y el enfoque pragmático, que es el enfoque de la teoría de la argumentación, ¿ya? Entonces, mira, los que hemos visto hoy día son formal y pragmático, los que están a los lados. El material te lo voy a explicar ahora, ¿ya? Te lo voy a explicar ahora. Pero vamos a hacer el repaso general. ¿Qué enfoques existen de análisis de razonamiento? Es decir, ¿de qué maneras yo puedo analizar un argumento? Puedo analizarlo primero desde un enfoque formal. ¿Cuál es ese enfoque? El de la lógica. La lógica tiene su manera de analizar los razonamientos, ¿sí? ¿Cuál es su manera? Analizando la estructura de los argumentos. Es decir, sin interpretar los enunciados. Como dijimos al inicio, ¿te acuerdas? A la lógica no le interesa el contenido, no le interesa el significado de los enunciados, le interesa el conjunto. Es decir, la estructura, la relación que hay entre premisas y conclusión. Fíjate en el ejemplo, P entonces Q, R entonces S. Cada una de esas líneas es una premisa. P entonces Q es una premisa. R entonces S es una premisa, ¿no? No Q, esa vírgula, ¿no? Ese signo como de la ñ, ¿no? No, ese es no. No Q. O no S. ¿Ya? Esa es la tercera premisa. Y la conclusión es no P o no R. Ya. Mira, lo mismo que vimos al inicio. Sabemos que significa P, entonces Q, sabemos qué significa R, entonces no sabemos. ¿A la lógica le importa saber el contenido? No le importa. Lo que le importa es, conociendo las reglas de la lógica, saber si la conclusión se deriva de las premisas. Si se deriva, es un razonamiento válido. Si no se deriva, es un razonamiento inválido. ¿Te das cuenta? No estudia el contenido, simplemente la estructura. Por eso no interpreta los enunciados. No le interesa el significado de los enunciados. Ya, ese es el enfoque de la lógica, un enfoque formal. Analiza los razonamientos de manera formal. Ahora, tenemos el enfoque material. El enfoque material, fíjate, es un enfoque sobre todo ligado al derecho, ¿ya? A las leyes, fíjate.
es aquello que hace los enunciados verdaderos o correctos, es decir, su contenido, ¿ya? Mira, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. Eso está escrito en la Constitución Política del Perú, en el capítulo 1, artículo 2, inciso 3. Por eso dice capítulo 1, artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Ojo, ¿ya? Eso está en la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, ahí yo sí me fijo en el contenido, porque el enfoque material se fija en la materia, en el contenido. Entonces, por ejemplo, si yo soy un juez, ¿ya? Que tengo que dar una sentencia. Supongamos que alguien ha denunciado a una persona, supongamos que alguien ha denunciado a una persona porque ha tenido una opinión eh, que podría ser considerada una opinión terrorista, ¿ya? Supongamos, porque ha citado un libro de Marx, ¿ya? El juez va a decir, a ver, ¿qué dice la Constitución? Que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, es decir, a pensar lo que quiera, puede pensar que los chanchos vuelan a medianoche, es su problema, eso no es un delito, ¿sí? Tiene libertad de conciencia, libertad de religión, puede creer en Dios, puede no creer en Dios, puede ser musulmán, puede ser católico, puede ser protestante, en forma individual o asociada, por eso es que no se persiguen en las iglesias, ¿no? Las iglesias pueden funcionar. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Nadie te puede perseguir porque crees que Marx tenía razón. No, nadie te puede perseguir por eso. Otra cosa es que ya tomes acción, ya quieras pues la revolución o algo así, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero que tú pienses que tenía razón o no tenía razón es tu problema. No estás cometiendo un delito por pensar eso. Es más, ni siquiera estás cometiendo un delito por opinar algo relacionado a eso. No es un delito. Eso es a la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a ver qué dice la Constitución. A ver, voy a analizar el contenido. Fíjate, me estoy fijando en el contenido. Ah, ya, la Constitución dice esto. Por lo tanto, ¿no? El argumento del abogado defensor, supongamos, del que está defendiendo a la persona a la que han acusado, tiene sustento porque está en la Constitución. O sea, su argumento tiene validez porque se corresponde, o sea, su argumento es, mi defendido no es culpable, es inocente. ¿Por qué? Porque no ha cometido un delito. ¿Por qué no ha cometido un delito? Por lo que dice en la Constitución. Ahí, a ver, me fijo, efectivamente, eso dice en la Constitución, no ha cometido un delito. ¿Te das cuenta? Me fijo en el contenido. ¿Se entiende? Y por último, el enfoque pragmático, fíjate, es otro enfoque que el que vimos, es el que vimos de la teoría de la argumentación. ¿Te acuerdas que dijimos que para estos filósofos, Stephen Turing y Perelman, lo importante es entender, analizar el argumento para ver por qué ciertos argumentos son más persuasivos que otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algunos argumentos persuaden, convencen más al auditorio, a las personas a las que nos dirigimos o con las que conversamos? ¿Por qué ciertos argumentos llegan más fácilmente a un acuerdo, a un consenso que otros? ¿No? Eso es lo que estudia la teoría de la argumentación. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo alcanzamos ese convencimiento, esos acuerdos? ¿Qué es lo que hace que nuestros argumentos sean convincentes? Eso es lo que estudia la teoría de la argumentación. Es un enfoque pragmático. ¿Por qué pragmático? Pragmático está relacionado con lo útil. ¿Por qué es útil? Porque el objetivo es alcanzar acuerdos. El objetivo es ese. O sea, no importa si el argumento es muy racional, no. No importa si se corresponde con la realidad, no. Lo que importa ¿es convincente y logramos alcanzar un acuerdo, sí o no? Sí. Ah, ya. Entonces es un buen argumento. Oh, habría que ver por qué. ¿Sí? ¿No cambia la diapositiva? ¿Ahí ya cambió o todavía? Todavía no, profesora, seguimos en la diapositiva 8. A ver, a ver, a ver. Ahí.
Sí, por alguna razón se retrasa la... No sé por qué. A ver, ahí lo pueden ver. Nada, ¿no? A ver, ya lo cambié 2 veces, pero no se ve todavía. Ahora ya se cambió. ¿Ahora sí? Ya. Bien, entonces, a ver. Repito, ¿ya? Enfoque formal, ya sabemos el enfoque de la lógica. ¿Cómo estudia los razonamientos, los argumentos de la lógica? Solamente prestando la atención a la estructura. No se fija en el contenido, como ves ahí en el ejemplo. No sabemos qué significa P, no sabemos qué significa Q, no sabemos qué significa R, no sabemos qué significa S. Y a pesar de que no sabemos el contenido, sabemos, si es que conocemos las leyes de la lógica, que ese razonamiento es válido. Podemos llegar a esa conclusión si sabemos las reglas de la lógica. No necesitamos el contenido, ¿sí? Por eso es formal. Se fija solamente en la estructura, la forma, la lógica. Ese es el enfoque de la lógica formal. Material, como te decía, implica que tú analices el contenido. ¿Qué contenido? En este caso, el contenido de la Constitución, de este artículo, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Ya, entonces el juez, cuando analiza el argumento de las dos partes, supongamos, como te decía, el abogado defensor, tiene que ver si su argumento se basa en algo que efectivamente está en las leyes. Su argumento se basa en la ley, se basa en la Constitución, sí. Entonces es un argumento válido. Tengo que darle la razón porque tiene respaldo en la ley, tiene respaldo en el contenido de la ley. ¿Se entiende? Por eso tengo que fijarme en el contenido de la ley. Ese es el enfoque material. Y el enfoque pragmático, como te decía, se llama pragmático porque nos fijamos en la utilidad. Pragmático se relaciona con la utilidad. Un argumento es convincente. Por lo tanto, si es convincente, es persuasivo, logra consenso, logra acuerdos. ¿Eso es importante para muchas cosas o no? Sí, claro. ¿Cómo Pericles logró convencer a los atenienses de que era necesario ir a la guerra para luchar? Tuvo que ser convincente a través de un discurso, tuvo que ser persuasivo, tuvo que usar la retórica. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es otra forma de analizar los argumentos, por su persuasión, es decir, analizando los elementos retóricos que tienen los argumentos para convencer y para llegar a consensos. Por eso se llama pragmático, porque tiene un enfoque utilitario, si quieres llamarlo así. No en el sentido negativo, sino en el sentido de que se logra algo que es necesario, que es el acuerdo o el consenso. Ya, en ese sentido. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, si quieren, tómenle captura o algo, porque voy a pasar ya a la final, a las claves. ¿Ya? Voy a pasar a las claves. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Respecto al material, cuando se refieren al contenido, ¿se refiere a la premisa? Si es verdadera o si es falso, como dice. A ver, ahí ya cargaron las claves. ¿Me avisan? ¿Se ven las claves? Sí. ¿Sí? Ya, tómenle captura. Por favor, tómenle una captura o anoten para retroceder y explicar lo que me acaba de preguntar Josué, creo, ¿no? Sí, profesora. Ya, ok. Ya. Te refieres acá a material, esto del contenido, ¿no? No cambió la diapositiva, pero sí a qué se refiere. Ya. Ya, no importa, igual podemos responder. Sí, sí. A ver, tu pregunta era, ¿cuál sería, qué sería lo verdadero? ¿Eso El preguntaste? material, ¿a qué se refiere con material? O sea, Ah, específicamente cuando dicen su contenido, se refieren ahí en la parte de la definición decía claro. que es verdadero o correcto, ¿no? Y quería saber si se refiere a la premisa
o viene siendo la conclusión, o es fuera de eso, como usted dijo que la lógica no se basa en verdadero o falso, o sino en la validez. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que el enfoque material no es un enfoque de la lógica. O sea, el enfoque de la lógica es el formal nada más. El enfoque de la lógica es el enfoque formal. El enfoque material es otra forma. Por eso les decía al inicio, la lógica no es la única manera de analizar un razonamiento. En este caso, tenemos tres formas de analizar razonamientos. El enfoque de la lógica, o sea, la manera formal de la lógica, la manera material y la manera pragmática, ¿no? Por eso hablamos de enfoques. Son tres enfoques distintos. El enfoque de la lógica formal, el enfoque material y el enfoque pragmático. El enfoque material, ¿por qué se llama material? Porque se refiere a la materia. O sea, ¿qué analiza el juez? La materia, para él, son las leyes. Entonces, cuando él escucha, por ejemplo, el abogado defensor, en el caso que te ponía, defender al acusado y decir, según la ley, lo que ha hecho mi defendido no es un delito, porque en la ley dice, fíjate, la ley, ¿qué cosa es? La materia. La ley dice algo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez para ver si el abogado tiene razón o no tiene razón? Tiene que ver si su argumento se sostiene en la ley. Tiene que analizar la ley. En la ley dice, el contenido de la ley dice que toda persona tiene derecho a la libertad. ¿Dice eso? Sí. Ah, ya, entonces tiene razón. Entonces su argumento es válido. ¿Se entiende? Entonces ahí sí se ve la verdad. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia o no correspondencia. Me refiero a lo siguiente. Lo que está afirmando el abogado se encuentra en lo que dice la ley. Sí, ah, ya. Entonces su razonamiento es válido porque se sostiene en algo que es verdadero. Se sostiene en la ley. O sea, lo que él está diciendo, que en la ley dice tal cosa y que por lo tanto su defendido es inocente, es algo verdadero, porque hay una correspondencia entre lo que ha dicho y el contenido de la ley. ¿Se entiende? Sí, profesor, muchas gracias. A eso me refería. Ujú. A eso me refería. Por eso el enfoque material no es lógico, es un enfoque que tiene que ver con el contenido. Ahí sí nos fijamos en el contenido y entonces ahí ya aparece el concepto de verdad, porque la verdad tiene que ver con la correspondencia entre lo que decimos y lo que hay en la realidad. En este caso, lo que hay escrito en la ley. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora sí, entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Nos quedamos ahí y la próxima semana ya nos volvemos a ver, ¿ya? Disculpen que hoy día no pude poner mi cámara porque he tenido que algunos problemas de conexión y se podía ir. ¿Ya? La próxima semana continuamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la próxima semana me avisan, ¿ya? Cuando comencemos, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.